Entonces, hoy vamos a hablar sobre el estoicismo. Bueno, el estoicismo es un tema bastante grande. Corresponde a la época de la antigüedad. Estamos en el siglo III antes de Jesucristo. Entonces, es un movimiento filosófico que viene después de Sócrates, Platón y Aristóteles. Es un movimiento que ha perdurado siglos, con muchas evoluciones e incluso deformaciones. Entonces, siempre es difícil abordar una gran corriente filosófica como esta, porque la cuestión es saber por dónde empezar. Y el problema se presenta aún más porque el estoicismo corresponde a lo que podríamos llamar una filosofía total. Filosofía total, es decir, que no es solo un sistema de pensamiento, un sistema de comprensión del mundo. Es a la vez una filosofía teórica y una filosofía práctica. Es una filosofía que está orientada tanto a la comprensión como a la acción. Hacia la acción en el mundo y que por lo tanto está destinada al individuo. Entonces vamos a partir de algunas citas. Daré citas de memoria porque no preparé este video. Prefiero improvisar, dar algunas ideas y luego cada quien toma lo que quiera tomar y continúa con su investigación. Entonces, voy a partir de una primera cita a la que se hace referencia a menudo para resumir el estoicismo, que dice, hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros. Entonces, la visión estoica del mundo ya está basada en una primera separación, una separación de la que debemos tomar conciencia para comprender nuestros límites como seres humanos y nuestros límites como individuos. Hay cosas que dependen de nosotros. Por ejemplo, depende de mí trabajar para tener éxito, depende de mí buscar la verdad, depende de mí actuar correctamente. No depende de mí ser alto, fuerte, poderoso, no depende de mí ser guapo, no depende de mí nacer en tal o cual lugar. En realidad, entendemos bien lo que dicen los estoicos. Hay cosas que heredamos y hay cosas que construimos por nosotros mismos. Obviamente, siempre se puede responder que ese límite es bastante difuso. Por ejemplo, los estoicos afirman que no depende de nosotros ser ricos, pero se puede argumentar que sí depende de nosotros. Es decir, que si dirijo mis acciones hacia el éxito material y financiero, tengo más posibilidades de ser rico que si no hago nada. Entonces, en ese sentido, siempre se podrán encontrar puntos de detalle sobre los cuales la división entre lo que depende y no depende de nosotros es debatible. Pero en términos generales, una vez más, entendemos lo que eso significa. Ser conscientes de la diferencia entre lo que depende y no depende de nosotros. Para los estoicos, eso es solo el primer paso. Es el primer paso hacia la conciencia de que no somos capaces de hacerlo todo y que estamos fundamentalmente limitados. Entonces, desde ese punto de vista, la filosofía estoica es un llamado a la humildad que no es otra cosa que el reconocimiento de nuestra impotencia, de nuestra finitud. ¿Puede decirse al revés? Tengo deseos o ambiciones totalmente desmedidas. De una forma u otra, enfrentaré mis límites y no podré acceder a todo lo que deseo. Y cuando me encuentre con obstáculos para mis deseos, el problema es que corro el riesgo de ser infeliz. Para decirlo de manera sintética, si deseo cosas imposibles, voy a sufrir. Sufriré al darme cuenta de que, por definición, lo imposible no está a mi alcance. Entonces parece totalmente obvio y banal decir eso. Alguien podría preguntar, ¿eso es realmente filosofía? ¿Afirmar que lo imposible es imposible de alguna forma? ¿Es una tautología? Sí, pero si los estoicos se toman la molestia de precisarlo, es porque en nuestro comportamiento cotidiano, en nuestro comportamiento real, tendemos a olvidarlo. Solemos creer que algunas cosas dependen de nosotros, aunque en realidad no es así. Y ellos toman algunos ejemplos muy concretos. Primer ejemplo. Lo sé, soy consciente de que mi vida es limitada. Mi existencia en esta tierra es limitada en el tiempo y de hecho la existencia de todos los seres humanos es limitada.
Entonces, cuando alguien muere, bueno, aunque sea alguien a quien yo quería mucho, aunque sea alguien a quien yo amaba, debo aceptar su desaparición, debo aceptar la muerte de esa persona, ya que está en la esencia del ser humano nacer, vivir y morir. Estar triste porque un ser querido muere. Para los estoicos, primero es una aberración lógica, y es cierto, es una aberración lógica. No puedo hacer que las personas que amo sean eternas, es un hecho. Entonces, este primer límite de la naturaleza humana, que es la muerte, es decir, el límite temporal, no solo debo saber que existe, debo aceptarlo. Y es ahí donde vemos que para los estoicos comprender algo, ser consciente de algo, no es simplemente saber que existe. Es aceptarlo en lo más profundo de su ser y de su carne. Y es en ese momento cuando uno se da cuenta de que la filosofía estoica no es solo una filosofía teórica, sino realmente una filosofía práctica. Es a la vez una filosofía y una psicología. Nuestra vida no es eterna, debemos aceptar la muerte, debemos aceptar nuestra propia muerte. Entonces Epicuro decía, aprender a vivir es aprender a morir, y la filosofía es todo el trabajo de aceptación de la muerte. Pero no es aceptarla como algo triste, como algo lamentable. Es una necesidad. Es aceptarla como una ley de la naturaleza. Y es solo a partir del momento en que la acepto profundamente como una ley de la naturaleza que puedo emanciparme de la tristeza, dolor y sufrimiento que suele traer esa idea. Si piensan en el momento, intentan imaginar a qué edad, en qué lugar, en qué circunstancias van a morir de muerte natural, van a morir mientras duermen, van a morir en un accidente automovilístico, de una enfermedad incurable. Bien, de inmediato lo que los va a invadir es un sentimiento de angustia. Ese sentimiento de angustia, para los estoicos, esto prueba que no has aceptado la idea de la muerte. Entonces encontramos mucho esta idea, ya sea entre los estoicos o entre los epicúreos, que es decir que la muerte no es nada, la muerte no es nada. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno vive, bueno, la muerte no está ahí, y cuando uno muere, bueno, ya no está ahí para sufrir. Entonces, al final nunca nos encontramos con la muerte nos lleva, pero es un chasquido de dedos que hace que no tengamos tiempo de verla. Entonces, la angustia de la muerte es la angustia de una idea y no la angustia de una realidad, es la angustia de una proyección mental. Ahí comenzamos a acercarnos al núcleo de la filosofía estoica. ¿Cuál es el papel de la proyección imaginaria que hace que el individuo nunca esté totalmente en su realidad presente? ¿Nunca estamos realmente en el presente? Siempre estamos en la anticipación del futuro o en la nostalgia del pasado, pero al final nunca estamos realmente en el presente. El problema de estas proyecciones es que generan en nosotros emociones, emociones que los estoicos llamaban pasiones. Es el término antiguo para referirse a las emociones. Entonces, pasión en griego se dice pathos, pathos, que significa sufrimiento. Y la pasión también es aquello ante lo cual somos pasivos, es lo que sufrimos. El miedo, el arrepentimiento, los celos, la envidia, la ira, todo eso son emociones, son pasiones. Pero son cosas que primero son creaciones de nuestra mente. Y eso es la prueba de que no aceptamos la existencia tal como es. Tomé el ejemplo de la angustia y la muerte, pero hay muchos otros posibles. Por ejemplo, tengo celos de mi vecino, porque tiene un coche más bonito que yo, o porque tiene una esposa más guapa que yo, hijos más guapos que yo. No importa. Bien, esos celos son una proyección de mi mente. Es decir, si mi vecino no tuviera todo lo que yo no tengo, ¿no sería infeliz? Entonces, es porque mi vecino tiene lo que yo no tengo, que tengo esa frustración que se traduce en celos. En ese caso, mi vecino no es responsable. Soy yo quien deja ese pensamiento, y las emociones que surgen de ese pensamiento, soy yo quien deja esas emociones.
Tomar el control sobre mí y mi estado emocional depende de mí. Soy responsable. Y ahí es donde llegamos a esta idea de estoico, que es que no debo ser afectado por lo que no depende de mí. ¿De acuerdo? Primera observación. Hay cosas que dependen y otras que no dependen de mí. Segunda observación. No debo ser afectado por lo que no depende de mí. Mencioné que para el estoico, temer a la muerte es una aberración lógica. Para el estoico, toda emoción es una aberración lógica. Por una razón simple. Una emoción no resuelve el problema. ¿Qué es la causa de eso? Entonces, en realidad, para el estoico, la causa de nuestras emociones somos nosotros mismos, pero identificamos espontáneamente la causa de nuestras emociones con algo externo a nosotros. Si estoy enojado, no es mi culpa, es porque alguien me hizo enojar, es porque alguien me puso enojado. Para el estoico, eso es una tontería. Si estamos enojados, es porque no logramos controlar nuestras emociones. Y el otro no es más que un pretexto para justificar nuestro enojo, es decir, para justificar nuestra incapacidad de controlar nuestras emociones. Nosotros somos responsables de eso. Una prueba de eso es que hay personas que logran manejar muy bien sus emociones. Hay personas que logran no dejarse perturbar o afectar por eventos externos, incluso sucesos que parecen muy graves y dolorosos. Y de hecho, se dice de estas personas que saben mantenerse estoicas. Estoico, en el lenguaje común, significa impasible, sin pasión. Es una forma de indiferencia, pero que no es una indiferencia, digamos, ligada a una ausencia de conciencia. Al contrario, es una indiferencia controlada, es una indiferencia asumida, ya que corresponde a la conciencia de que hay ciertas cosas que no dependen de nosotros. Y los estoicos nos dicen, ¿por qué dejarte afectar por lo que no depende de ti? Eso no resolverá el problema. La ira no va hacia ellos. Hacer desaparecer las razones de la ira. Los celos no van a hacer desaparecer las razones de los celos. Para los estoicos, las emociones son un poco como el calor que produce una energía que no logramos canalizar. Así que necesitamos exteriorizar esa energía a través de una emoción. Pero eso no resuelve el problema. Si me golpeo la rodilla contra la esquina de mi mesa de centro, por más que insulte mi mesa de centro o le pegue, eso no va a hacer que desaparezca mi dolor, aunque me va a permitir liberar la energía que proviene de mi dolor y la ira que resulta de ese dolor. Si veo un programa de televisión, si el invitado principal es BHL, por más que lo insulte y aviente mi control remoto, a través de mi televisor no resolverá nada. Los estoicos dicen que no vale la pena dejarse llevar por la emoción y que a través de nuestras emociones, en realidad, estamos ocultando nuestra incapacidad para aceptar el mundo tal como es. Por eso, otra frase de los estoicos es decir, no busques cambiar la realidad, sino cambiar el punto de vista que tienes sobre la realidad. Entonces, claro, preguntaremos, ¿qué es esto? ¿Qué filosofía es esta? Que al final es una filosofía de la sumisión, una filosofía de la pasividad. Es legítimo pensar eso. Si acepto todo, es una forma de renuncia. Eso equivale a decir, debo aceptar injusticias. Debo aceptar, por ejemplo, que me puedan mentir, que me puedan robar, que me puedan engañar. Debo aceptar la inmoralidad de mi vecino. Porque los estoicos me dicen que decir que me puedan decir hace que mientras sí y no. Recuerda que los estoicos distinguen entre lo que depende de mí y lo que no. ¿Puedo controlar algunas cosas? Y los estoicos nos dicen claramente, dame la fuerza para cambiar lo que puede ser cambiado. Entonces, la primera dificultad es saber qué puede ser cambiado y actuar a mi nivel sobre lo que puede ser cambiado. Pero no debo tener pretensiones que estén más allá de mis posibilidades.
No debo pensar que soy capaz de revolucionar el mundo yo solo, con mis propias manos. Debo aceptar que solo los cambios que puedo aportar, las transformaciones que puedo hacer en el mundo, y bueno, serán acorde a mis capacidades, es decir, no es gran cosa. En el mundo no es mucho, pero tengo la opción entre hacer lo que puedo hacer y rendirme diciendo, después de todo, no sirve de nada. Tengo la opción. Puedo aceptar rendirme y decirme, ¿para qué? Pero en ese caso, para los estoicos, no hago lo que depende de mí. Me rindo y renuncio. ¿Pero por qué? Porque no soporto la idea de no tener más control sobre el mundo. Entonces renuncio por egoísmo. Renuncio porque digo, de todos modos, yo solo no podré hacer los cambios que quiero hacer. ¿De acuerdo? Ese razonamiento lo dicta el ego. Está guiado por la emoción, el sentimiento y el deseo de omnipotencia. Pero para los estoicos eso sigue siendo aberrante. Entonces, para los estoicos, actuamos sobre el perímetro en el que podemos actuar. Y no nos preocupamos por el resto, no nos importa el resto, porque lo demás no nos pertenece, porque lo demás le pertenece al mundo y el mundo sigue su camino sin nosotros. Formamos parte del mundo, dejamos nuestra huella en él, pero no somos sus dueños. Nos corresponde a nosotros como individuos hacer cosas, somos capaces, pero no nos corresponde como individuos actuar en lugar de los demás. Así que, en lugar de una filosofía de la renuncia, yo hablaría más bien de una filosofía de la lucidez, creo. Y ahí es un juicio completamente personal. Que las personas que logran grandes cosas son personas que no se preocupan por lo que no son capaces de hacer. Son personas que se preocupan exclusivamente por lo que son capaces de hacer. Tener sueños inalcanzables es la mejor manera de no lograr nunca ninguno. Desear lo imposible es la mejor manera de quedarse en la inacción. Por lo tanto, la pasividad y la frustración que la acompaña son inevitables. La filosofía de los estoicos es una filosofía práctica, porque es una filosofía que nos impulsa a poner nuestros actos en conformidad con nuestros pensamientos. Lo decíamos hace un momento. Si me desenvuelvo en emociones como la ira, los celos, el resentimiento, mis acciones llevarán la marca de esas emociones. Por el contrario, si actúo con entusiasmo, si actúo con una especie de alegría, de gozo incondicional, de alegría que no necesita una razón para existir. Para los estoicos soy más libre, porque no dependo de mis emociones, porque no dependo de una ambición irrealista, no dependo de la ilusión. Para los estoicos las emociones nos esclavizan. Es muy claro. Nuestras emociones nos impiden ver y comprender la realidad tal como es. Es un filtro entre nosotros y la realidad que la deforma ante nuestros ojos. Si parto de que el mundo existía antes de mí y existirá después de mí, pues de repente eso relativiza mi capacidad de acción y de transformación de este mundo. Eso no significa que no pueda hacer nada, sino que reconozco mis límites. Las emociones nos hacen esclavos, ya que por definición no elegimos tener emociones. De hecho, para los estoicos, sería más correcto decir que sufrimos nuestras emociones, porque no hacemos el esfuerzo necesario para dominarlas. Los estoicos creen que el objetivo de la vida es alcanzar la felicidad y la sabiduría, ya que esta última es esencial para ser feliz. La sabiduría también se relaciona con el conocimiento y la comprensión. Entiendo el mundo, entiendo la manera en que funciona, lo acepto y porque lo acepto puedo ser feliz. Hay una frase de Sartre que, de hecho, resume bastante bien el punto de vista de los estoicos,
que dice así: lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que todos tenemos un carácter o un temperamento, aunque conviene distinguir entre estos dos conceptos. Y todos estamos más o menos inclinados a sentir, a experimentar emociones, pasiones. Eso no depende completamente de nosotros. Hay personas que son más bien coléricas, hay personas que son más bien tranquilas, hay personas que son más bien inquietas y otras que son más bien pacíficas. Es cierto, pero nada nos impide trabajar en eso. Nada nos impide tomar conciencia de ese carácter que es el nuestro y trabajar para cambiarlo, ya que eso está dentro de nuestras posibilidades. Y para cambiar eso se necesita un proceso de comprensión del mundo y de sus leyes. La visión estoica del mundo es una visión determinista. Eso significa que para los estoicos todo lo que sucede en el universo sucede por una razón determinada. Entonces, por una cierta razón, eso no significa que hay dioses que mueven los hilos y que nos empujan a actuar en un sentido en lugar de otro. Podríamos resumirlo así, pero sería un poco demasiado simplista. Además, muchos dirían, esa es otra visión religiosa. No me interesa ni es para mí. No, no es tan simple. Consiste en decir que cuando algo sucede es porque hay causas para ese evento. Ningún evento ocurre sin causa. Entonces, cuando decimos que todo tiene una razón, en realidad queremos decir que todo tiene una causa, pero la palabra razón es interesante. Veremos por qué. Todo lo que sucede tiene una causa o un conjunto de causas, lo que hace que podamos explicar todo lo que sucede. Explicar no significa aceptar automáticamente, y explicar tampoco significa justificar en el sentido de legitimar en el plano normativo, en el plano moral. Por ejemplo, si un hombre comete un crimen, podemos explicar su crimen mediante un diagnóstico médico, psicológico o psiquiátrico. Se dirá, por ejemplo, que es alguien que él mismo ha sufrido violencias extremas, que se ha convertido en lo que llamamos un psicópata. ¿Y qué pasó al acto? Bien. Pero eso no justifica su acción, en el sentido de que no lo excusa. Para los estoicos, esta distinción entre explicar y excusar realmente no tiene razón de ser. Cuando digo que no tiene razón de ser, claro, en lo social sí, pero no la tiene. En el sentido de que si algo sucede, es porque de todas formas tenía razones para suceder, es porque de todas formas tiene causas, ya que nada sucede sin causa. Todo lo que sucede es un efecto de una causa que lo precede. Entonces, si fuéramos capaces desde el punto de vista de nuestro conocimiento de identificar todas las causas de lo que sucede, pues nos daríamos cuenta de que en realidad todo es normal, y debería decir más bien que todo es normal. Es un término que siempre genera polémica. Todo es lógico, todo es racional, todo es racional. La razón abarca todo lo que es posible comprender. Y si algo sucede es porque esa cosa tenía causas y esas causas son comprensibles. No digo que seamos capaces de identificar todas las causas de lo que sucede, pero sí somos capaces de saber que esas causas existen. Voy a tomar el ejemplo de la famosa coincidencia. Te encuentras con alguien, hacía un tiempo que no lo veías y lo encuentras en un contexto totalmente improbable. No es posible que nos encontremos aquí, ahora. ¿Qué coincidencia? La sensación de una coincidencia extraordinaria. Todos lo hemos vivido, pero para los estoicos solo es nuestro punto de vista individual. Si fuéramos un poco malos, diríamos que es nuestro punto de vista ignorante, porque en realidad nos sorprendemos de algo cuando no conocemos sus causas. Eso es en realidad la sorpresa, ignoramos las causas. Pero si hubiéramos conocido las causas del evento antes de que ocurriera, habríamos sido capaces de anticiparlo. Habríamos sido capaces de predecirlo como la consecuencia lógica, racional y necesaria de esas causas.
Voy a usar una imagen. Imaginen que están en el cielo y que tienen vista sobre una ciudad. Ven todas las calles entre los edificios y por lo tanto ven a todas las personas que se mueven por ahí. Y entonces son capaces de ver en qué momento dos personas se van a cruzar en una esquina de la calle, porque tienen el punto de vista omnisciente, están arriba, y por eso ven el encuentro antes de que el encuentro suceda. Para ustedes, nada es sorprendente, pero para las personas que se encuentran y chocan en la esquina de la calle es extraordinario. ¿Debajo? Entonces, en realidad es una cuestión de punto de vista. La sorpresa y el asombro, así como el sentimiento de coincidencia, son sensaciones propias del individuo. Pero si el individuo fuera capaz de elevarse desde el punto de vista racional, es decir, desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista omnisciente, bueno, en realidad no se sorprendería, lo esperaría. Para los estoicos, nada sorprende porque adoptan una visión omnisciente. Saben que cuando algo pasa es porque tenía razones para ocurrir. Y eso es el determinismo. Consiste en decirse que todo lo que sucede es el efecto necesario, es decir, fatal, de la causa que precede a ese evento. Para los estoicos, el universo es totalmente racional. Si es racional, obedece a las leyes de la lógica, por lo tanto es comprensible en su totalidad. Si la realidad es racional, si la realidad es lógica, el hombre debe, en la medida de lo posible, conformarse a ese modelo de racionalidad. El hombre, como parte del universo, debe buscar comportarse como ese universo. Mientras más se comporte como el universo, es decir, de manera racional y lógica, y menos estará sometido al sufrimiento, a la frustración, a la tristeza, en resumen, menos estará sometido a sus emociones. Mientras más se acerque a ese modelo de racionalidad, más libre será, y mientras más libre sea, más feliz será. La felicidad es cuando me vuelvo capaz de no depender más de mis emociones, que son como sensaciones que me impiden desplegar mi potencial racional. Entonces, obviamente, uno podría decir, ¿pero qué es este modelo totalmente inhumano? Sí, efectivamente, se puede considerar que es algo absolutamente inaccesible para el ser humano. Esa capacidad de objetividad absoluta que hace que ya no dependamos de nuestras emociones se puede considerar así. Pero a los estoicos no les importa. Los estoicos se preguntan, ¿somos capaces de acercarnos a ese ideal? ¿Somos capaces de liberarnos de la influencia de nuestras emociones? Sí, somos capaces, podemos hacerlo, pero no es fácil. Obviamente, no es fácil. Los estoicos nunca dijeron que la sabiduría fuera fácil. Los filósofos, en general, nunca dijeron que la felicidad o el conocimiento fueran cosas fáciles. Ellos dicen, ¿es posible? ¿Es factible? La prueba de que es factible es que podemos plantearnos ese proyecto. Sí, podemos deshacernos de eso. Podemos vencer nuestras emociones y es a través de este trabajo de lucha contra nuestras emociones que podemos acercarnos a la sabiduría y la felicidad. Para los estoicos la felicidad no es satisfacer deseos. Para ellos cumplir deseos no es felicidad. Entonces, si me han seguido hasta aquí, deberían adivinar por qué. ¿Por qué la felicidad es lo contrario de la satisfacción del deseo? Bueno, porque el deseo es algo que no depende de nosotros. El deseo es un sentimiento que nos habita, un sentimiento que incluso puede volverse físico y que viene a manifestar nuestra carencia de un objeto externo. Deseo algo que no tengo por definición, pero cuando lo deseo, demuestro que dependo de ese objeto. En todo caso, demuestro que mi felicidad depende de ese objeto y espontáneamente voy a asociar mi felicidad con la adquisición del objeto que deseo. Para los estoicos eso es solo una ilusión. Y además, creo que cada uno de ustedes puede experimentarlo. Si desean algo, si tienen ganas de un cigarro, por ejemplo, como yo en este momento, van a fumar su cigarro y luego cuando lo hayan terminado, no va a pasar mucho tiempo antes de que tengan ganas del siguiente. Así que no habrán matado su deseo.
en el sentido de que no lo habrán satisfecho. Entonces el cigarro que estoy fumando en este momento no me hace feliz, solo satisface un deseo, llena una carencia, pero que no dejará de resurgir dentro de algún tiempo. Entonces, la felicidad no es obtener algo que uno desea. La felicidad es ya no depender de los deseos. La felicidad es ya no desear. Deseo algo cuando me hace falta, inevitablemente. Cuando ya no me falta, cuando estoy satisfecho, pues ya no lo deseo. Uno puede ser feliz en la enfermedad, uno puede ser feliz en la soledad, incluso se puede ser feliz en el sufrimiento físico. Por cierto, eso me hace pensar en otra cita de Epicteto. Epicteto era un esclavo, ya que había esclavos que eran estoicos. Me van a decir, ¿no era mejor ser estoico cuando uno era esclavo? Eso ayudaba a sobrellevarlo, es cierto. Pero también había emperadores que eran estoicos, como Marco Aurelio, por ejemplo. Epicteto cuenta una anécdota en cierto momento. Decía que intentaron romperle el brazo haciéndole una llave, o sea, torciéndolo. Y él había dicho, vas a terminar rompiéndome este brazo. Luego se rompe el brazo y dice, ¿ves? Te lo dije. Entonces, es una cita un poco graciosa para decir que el estoico total, el estoico realizado, es aquel que es capaz de estar en la pura constatación, sin ninguna emoción y sin ninguna expresión de sufrimiento. Entonces sí se puede considerar que es un ideal un poco difícil de alcanzar. Pero me gustaría señalar que algunas personas humanas de nuestra época son capaces de alcanzar ese tipo de estado. Lo que llamamos los yogis, que son capaces de soportar un sufrimiento absolutamente intolerable gracias a un desapego mental. Entonces los estoicos efectivamente recomiendan este tipo de práctica. En particular la práctica de la meditación, que es un canal hacia la sabiduría, en el sentido de que la meditación nos permite concentrarnos en nuestra conciencia en lugar de en nuestro cuerpo. Entonces voy a intentar concluir. Los estoicos enseñan que unas cosas dependen de nosotros y otras no. Y que solo depende de nosotros dejar de ser dependientes de lo que no depende de nosotros. Para los estoicos el universo obedece a leyes, leyes implacables, lo que podríamos llamar las leyes. El destino no tiene connotación negativa para los estoicos. En realidad, en nuestras sociedades actuales, la idea de destino suele tener una connotación negativa, ya que se considera que desde el momento en que hay destino, hay ausencia de libre albedrío. Pero para los estoicos no es así en absoluto. El libre albedrío existe para los estoicos, en el sentido de que depende de nosotros no dejarnos afectar, no dejarnos conmover por la necesidad implacable del mundo. Depende de nosotros y solo de nosotros ser felices en la situación que nos toca vivir. Eso no implica que debamos ser pasivos ante la existencia, ante lo que sucede. Eso solo implica que debemos mostrar discernimiento, lucidez, sobre lo que puede ser cambiado, sobre las razones de cambiar lo que debe ser cambiado y sobre los medios a emplear para cambiar lo que debe ser cambiado. El estoicismo es una filosofía práctica. De hecho, hoy en día, el estoicismo se ha convertido de alguna manera en técnicas de desarrollo personal. No estoy en contra del desarrollo personal. Simplemente pienso que son un aspecto superficial de algo mucho más profundo. ¿Qué es una filosofía en sí misma? No se puede simplemente tomar el aspecto práctico de la filosofía estoica y decir que eso es suficiente. No, porque para los estoicos, esa capacidad de dominar las emociones, esa capacidad de volver a ser el capitán en el barco de nuestra existencia, esa capacidad solo puede ser el resultado de un proceso de comprensión del mundo. Entender el mundo no significa aceptarlo, pero es imposible aceptarlo si no intentamos comprenderlo. Comprender el mundo es saber que todo ocurre por una razón. No puede ser resultado, lo que es. Y el único árbitro. Puedo lamentar algo personalmente, pero eso no evita que tenga una razón de ser.
Y no importa si no entiendo el sentido, eso no quita que tenga una razón. No importa si no entiendo las causas. Aunque esa situación sigue ahí, solo puedo aceptarla. C lo repite cuando algo es muy interesante. Enojarse porque llueve o hace frío no soluciona nada, pero si me enojo, al menos me caliento un poco, eso ya es algo. Pero si acepto lo que a primera vista me resulta desagradable, bueno, deja de ser desagradable. Uso el estoicismo cuando leo algunos comentarios en mis videos y me digo, bueno, hay una razón para eso, así que lo acepto. Debajo, el estoicismo es muy práctico y sobre todo es una filosofía que actúa sobre nosotros. Cuando uno lee fragmentos, realmente les aconsejo leer los pensamientos de Marco Aurelio, pensamientos para mí mismo, y se darán cuenta de que al leer sienten una extraña sensación de calma a medida que avanzan en la lectura, como si la evidencia lógica, implacable, de lo que leen los equilibrara, los alineara por dentro. Y cuando están en ese estado de ánimo, cuando están en ese estado de neutralidad respecto a sus emociones, se dan cuenta de que todo está justificado. Desde un punto de vista racional, en todo caso, todo está justificado. Y que si la vida no se limita a la razón, pues no hay razón para que la vida sea una larga sucesión de sufrimientos. Gracias a usted